Gracias a usted, asambleísta Pazley. Voy a otorgar el uso de la palabra a la asambleísta Marcela Holguín. Gracias, señor presidente encargado de la sesión. Una buena noche para usted, para los colegas asambleístas y para quienes están en esta transmisión siguiéndola muy detenidamente desde varios medios telemáticos. Quiero, en primer lugar, compartir los resultados de una encuesta que me la hicieron llegar hace menos de una hora y que seguramente y probablemente muchos de ustedes también la conocen a través de las redes sociales y que tiene que ver con una pregunta que se ha hecho a varios de los ciudadanos a nivel nacional en este mes de julio. Y la pregunta que se les hace a los ciudadanos es: ¿cuál ha sido la peor parte de esta pandemia y lo peor que les ha pasado durante la crisis de salud que se ha vivido a propósito del COVID-19? La respuesta de los ecuatorianos ante esta pregunta es que más del 72% de la población encuestada asegura que sus ingresos se vieron disminuidos. Y resulta que entre este 72% están aquellas personas que aseguran que lo peor que les ocurrió durante la pandemia es que han perdido sus plazas de empleo. En este contexto, señor presidente y colegas asambleístas, quiero comentarles que en esta mal llamada ley humanitaria es perjudicial absolutamente para los trabajadores. No ayuda a quienes pasan hambre, no garantiza el acceso a la salud de la población ecuatoriana y no protege el empleo de los ecuatorianos. Por el contrario, facilita los despidos, rebaja los sueldos de la gente, vulnera los derechos de las personas trabajadoras del país y si por si esto fuera poco, pretenden también que permitan tener liquidaciones de miseria para la gente y para los trabajadores. Yo estoy de acuerdo con aquello señalado en la última parte de la intervención por la asambleísta Paisley, en el sentido de que sí, nosotros, los votos de la Revolución Ciudadana, tampoco estuvieron presentes para aprobar esta mal llamada ley humanitaria, porque efectivamente no solucionaban los problemas del país, no solucionaban aquellos problemas que tenían los ecuatorianos y que tenía que ver con el tema de asegurar la alimentación, asegurar la salud de los ecuatorianos y asegurar las plazas de empleo. Pero frente a este veto nefasto del Ejecutivo, no nos queda otra que ratificarnos en aquellos artículos propuestos por la Comisión de Desarrollo Económico, más allá de que lo ideal habría sido sacar de manera individual la votación del artículo 169, numeral 6. Pero resulta que ahora con el veto del Ejecutivo, esta ley se va a poner aún peor y eso no lo podemos permitir. Esta mal llamada ley humanitaria no tiene el tufo de reparto, del lleve de la salud, de la venta de conciencias por puestos y contratos, de la traición a nuestros mandantes. Hoy tenemos la oportunidad como Asamblea Nacional de demostrarle a la gente que no se vendieron. Hoy defenderemos y deben defender también ustedes la votación de la disposición interpretativa del artículo 169, numeral 6, para que podamos de esta manera, porque no nos queda otra, ratificarnos en el texto original, porque el veto del Ejecutivo, insisto, es aún peor. Y lo único bueno que tiene esta ley es precisamente la interpretación del artículo 169, entre otros temas como el artículo 5, por ejemplo, y el artículo 13, que están en el bloque de las ratificaciones. Por lo menos 17,000 trabajadores han sido desvinculados, eso ya lo dijo también la asambleísta Alemán, han sido desvinculados por la mala aplicación del artículo 169, numeral 6, algo que, como ya lo dijo Mónica Alemán, fue dicho por el propio ministro de Trabajo en mi comisión, la Comisión de Relaciones Laborales. En muchos casos, los malos empresarios, porque también los hay, han utilizado este artículo para pagar liquidaciones de miseria y deshacerse de sus trabajadores que han estado por varios años en la empresa. Y un ejemplo muy claro y concreto de aquello que ha pasado y de cómo se han vulnerado los derechos de estos 17,000 trabajadores despedidos. Por ejemplo,
Un empleado que ha estado durante 13 años sirviendo con lealtad y esfuerzo a una empresa, en lugar de recibir por concepto de liquidación, en este caso, lo que le correspondía por ley al estar, por ejemplo, trabajando 13 años en una empresa, en lugar de recibir estos $17,000 aproximadamente que le correspondería, si es que fuera por despido intempestivo, esta persona, tras la aplicación del artículo 169, numeral 6, recibe $700. Eso es lo que está en juego, colegas asambleístas. En el 169, el veto del Ejecutivo no solo no define lo que se debe entender como fuerza mayor o caso fortuito, sino que además impone un concepto absolutamente ambiguo y que se presta a diferentes interpretaciones al decir y sugerir que el contrato se podría tornar inejecutable. Eso deja la puerta abierta para consumar más abusos de los que ya se han cometido por parte de estos malos empresarios. Lo que quiere decir que la cifra de 17,000 personas y contratos que en este momento se han tirado al tacho de la basura podría aumentar aún más. Y si se creía que no podía ser peor, se equivoca. El Ejecutivo además plantea que el empleador pueda cesar las relaciones laborales que sean imposibles de ejecutar por la naturaleza de la actividad o la característica del servicio convenido. Así lo dice el veto. Es decir, permite despidos por sectores cuando en realidad la única manera debería ser cuando la empresa cierre definitivamente sus puertas de trabajo. Debemos propiciar, colegas asambleístas, políticas en beneficio de los ecuatorianos, porque esa es la labor que tenemos como asambleístas, que garanticen un trabajo estable, que garanticen un trabajo justo, que garanticen a los trabajadores de nuestro país unas condiciones laborables dignas y que permitan al pueblo humilde alcanzar un mayor bienestar individual y social bajo condiciones de igualdad, bajo condiciones de seguridad y, por supuesto, de dignidad. Esta ley, lejos de llamarse humanitaria, será recordada por todos los ecuatorianos como la ley del lleve a la salud, como la ley que facilitó los despidos en el país, la que se habría fundado en base al enriquecimiento, lamentablemente debo decirlo, de unos pocos por el dolor de miles de personas en este país que están sufriendo a propósito de la pandemia que vivimos. Colegas asambleístas, está en nuestras manos hacer ahora, esta noche, lo correcto y evitar más vulneraciones de los derechos, mayor desempleo, mayor pobreza e inequidad en nuestro país. Hoy los ecuatorianos sabrán, así les pese escuchar esto a varios asambleístas, quién es quién. ¿Por qué razón? Porque vamos precisamente a ratificarnos en frente del pueblo ecuatoriano, quienes estamos a favor de que no se vulneren más los derechos de los ecuatorianos y quienes prefieren seguir cogobernando con un régimen que lo único que ha hecho es profundizar las brechas de desigualdad y gobernar para un pequeño grupo de privilegiados en el país. Yo debo ser clara y enfática y señalar, conmigo no contarán con mi voto para profundizar la vulneración de los derechos de los trabajadores. Gracias, presidente.